Quiero darles la bienvenida a cada uno de ustedes, expositores y asistentes, a nuestro certamen La Hoja Sagrada, Usos y Abusos. Como es bien sabido, se trata de un tema fascinante y polémico, sin duda de interés nacional, que dada su complejidad puede ser y debe ser abordado desde distintos puntos de vista, que incluyen la perspectiva del arqueólogo, del historiador, del antropólogo, del sociólogo, del economista, del psicólogo, del médico, del político, del jurista y también estudiar los alcances comerciales de ello. En un día de ponencias, definitivamente, no vamos a poder abarcar todo esto. Tampoco ese es el fin de este simposio. Con este evento, la Biblioteca Nacional del Perú cumple con su obligación social de proporcionar una plataforma pública de debate académico que contribuye a definir conceptos y establecer modelos teóricos de análisis para crear conciencia y divulgar lo que podríamos llamar el estado de la cuestión de un tema que sin duda es intenso y controvertido. Con ello buscamos iniciar un debate pendiente y plural que estudie las dos caras de una misma moneda, desde el uso cultural tradicional, que puede incluir sus alcances médicos, hasta los caminos impredecibles del tráfico y consumo ilegal de la cocaína, que constituye el principal flagelo de nuestros países. Lamentablemente, los tentáculos del narcotráfico y sus redes de corrupción han infiltrado transversalmente en los diversos estamentos de la sociedad. Pero no por ello el consumo cultural de la hoja sagrada, por llamarlo de algún modo, puede ser estigmatizado y extirpado como una hoja maldita. Los cronistas de Indias, en pleno virreinato del Perú, se planteaban exactamente la misma disyuntiva y sorprende de alguna manera lo poco que hemos avanzado en acercar las miradas polarizadas frente al tema de la hoja de coca. Esta mañana simplemente cogí cualquier libro que tengo en mi estantería y busqué a ver si existía o no alguna referencia sobre la hoja sagrada y me topé con el libro de Blas Valera, Las costumbres antiguas del Perú, donde simplemente leí lo siguiente en un pequeño capítulo dedicado a la hoja de coca, donde se menciona que esta hoja es tan agradable para los indios que por ella posponen el oro y la plata y las piedras preciosas. La coca preserva el cuerpo de muchas enfermedades y nuestros médicos usan de ella hecha de polvos para atajar y aplacar la hinchazón de las llagas, para fortalecer los huesos quebrados, para sacar el frío del cuerpo o para impedir que no entre, para sanar las llagas, etcétera, etcétera. Pero también dicen que en las entrañas de los que las comen no tendrán más virtud y fuerza. Tiene también otro gran provecho, y es que la mayor parte de la renta del obispo y de los canónicos y de los demás ministros de la Iglesia Catedral del Cusco es de los diezmos de la hoja de coca, y muchos españoles han enriquecido y enriquecen con el trato y contrato de esta hierba. Empero, algunos ignorando todas estas cosas han dicho y escrito mucha contra este arbolito, movidos solamente de que en tiempos antiguos los gentiles y ahora algunos hechiceros y adivinos ofrecen y ofrecieron la coca a los ídolos, por lo cual dicen se debía quitar y prohibir del todo. A mí me pareció fascinante este comentario del jesuita Blas Valera,
porque alude a varias cosas. Por un lado, a las propiedades medicinales de la hoja de coca, que provienen de tiempos prehispánicos y que son utilizados por los médicos del virreinato, al mismo tiempo que la hoja de coca servía, como no existía el dinero ni la moneda, servía como valor de cambio, ¿no? Y luego en otro libro que también cayó en mis manos, que es un catálogo escrito por otro jesuita sobre las órdenes religiosas y militares al servicio de la Iglesia Católica, escrito a inicios del siglo XVIII, este jesuita Filippo Bonanni representa al orejón, el máximo aristócrata, dice él, del imperio de los incas, con su emblema máximo, que es una hoja de coca en oro que colgaba de su arete precisamente por los valores medicinales de esta hoja sagrada. O sea que para colmo, la hoja sagrada es un símbolo de identidad del pueblo quechua. No hay duda que con la aparición del clorhidrato de cocaína a finales del siglo XIX, se descontextualizan los usos tradicionales de la hoja de coca y una vez refinada, aparecieron los abusos de una droga tóxica y adictiva que ha destruido el tejido social y político de los países que la producen y consumen. A raíz de ello, en nuestros días, no pocos autores establecen una relación entre las políticas estatales frente al movimiento cocalero y sus estudios de mercado de la hoja de coca. Y estos aseguran que por sus cualidades nutritivas y médicas, incluso, como decía, hablan de su asombrosa dotación de proteínas, vitaminas y minerales, ellos dicen que la hoja de coca debería de ser tratada y vendida como una mercancía legal y no prohibida como si fuera una droga. La cocaína es tan solo uno de los aproximadamente 14 alcaloides que contiene esta hoja, y los otros alcaloides sirven para regularizar el nivel de la glucosa en la sangre e incluso proporciona claves para regular el tratamiento de la diabetes, entre otros supuestos beneficios. Todo ello es afirmado ante el espanto de otros estudiosos, académicos y gestores públicos que identifican la hoja de coca con la cocaína y solo insisten en tomar medidas prohibicionistas, draconianas, para acabar con lo que ellos califican como las patologías sociales de la criminalidad. Definitivamente no existe en la historia de la humanidad otra planta que, siendo el máximo emblema de una civilización milenaria como es la andina, tenga repercusiones con tantas aristas y que forme parte de discursos contemporáneos, tanto culturalistas como políticos, enfrentados y sin consensos. Unos estudiosos acusan a otros de producir estadísticas especulativas o de crear informes científicos bamba, y como terrorífico mar de fondo se asoman otros paradigmas en conflictos, que es el creciente imperio del narcotráfico, por un lado, la incursión legítima y creativa de lo que algunos llaman desarrollos alternativos, y luego las acusaciones constantes a los intereses multimillonarios de farmacéuticos que por conflictos de intereses estos articulan en discursos cargados de prejuicios etnocéntricos y descalifican a las medicinas naturales indígenas. Pero como veremos en este certamen, queda aún mucho pan por rebanar. Y por ello hemos invitado a destacados académicos y entendidos que podrán contribuir a este debate desde sus distintas perspectivas. Lejos de agotar todos los temas, estoy seguro que se plantearán nuevas preguntas
Incluso se mencionarán nuevas políticas estatales que estoy seguro que incluirán los currículums alternativos de la hoja de coca en Bolivia, un tema que será abordado por el destacado académico boliviano, el embajador de Bolivia en el Perú, Gustavo Gutiérrez. Y esto podrá ser también comparado con la experiencia peruana de otros cultivos alternativos a la coca en el Braem, que ha sido dirigido en su momento por mi brillante y valiente amiga Carmen Macías, psicóloga y expresidenta ejecutiva de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas de Vida. Muchísimas gracias por su asistencia. Como bien dijo el doctor, estamos cada uno de los especialistas para dar nuestros puntos de vista del uso y de la hoja de coca desde nuestra perspectiva de especialidad, ¿no? Yo soy arqueóloga de la Católica y bioarqueóloga de Arizona State University en Estados Unidos. Mi especialidad fue hacer estudios sobre el cuerpo mismo, ¿no? Las evidencias óseas que podemos encontrar cuando excavamos los contextos arqueológicos, ¿no? Entonces, en esta presentación voy a enfocarme en esa parte, en lo que la arqueología puede decir sobre el uso de la hoja de coca. Como bien se ha dicho, las crónicas son nuestra principal fuente de información para nosotros poder conocer cuál fue el uso prehispánico de la hoja de coca, ¿no? Entre los usos más comunes tenemos que estuvieron implicados en rituales religiosos, ¿no? En donde básicamente el centro era pedir para productividad y fertilidad, ya sea de cultivos o el ganado, ¿no? Pagos a la Pachamama, ofrendas a sus dioses, ¿no? En su lengua, apus, ¿no? Huacas locales, y también a los ancestros. En estos rituales no solamente la hoja de coca fue importante, la chicha también estaba muy relacionada, ¿no? El maíz y la coca eran muy importantes, eran como elementos de prestigio, de élite, ¿no? Como también ha mencionado el doctor, también son elementos de intercambio que hace que fluyan las relaciones sociales y religiosas. Lo social y religioso está muy compenetrado, es a veces muy difícil distinguir uno del otro, como nosotros podemos definir una relación social de una religiosa, ¿no? En el mundo andino eso está muy compenetrado, es prácticamente hablar de lo mismo, ¿no? Otro de los usos también que podemos mencionar es la adivinación, que también está descrita en las crónicas, y también su uso en labores diarias, ¿no? Por ejemplo, labores diarias personales, alguna tarea por ejemplo, limpieza de canales o el mismo cultivo o actividades pastoriles, ¿no? Esto es porque el consumo de la hoja de coca para ellos era una fuerza vital, ¿no? Porque en sí mismo les da más energía para equilibrar el cansancio, ¿no? El frío, el hambre y continuar con las labores agrícolas o pastoriles, ¿no? Y bueno, por ejemplo, puse un ejemplo de cuando, por ejemplo, tienen que realizar un trayecto largo y llegan las apachetas, no sé si saben qué son apachetas, cuando llegan a una zona de cumbres y llegan al paso en donde tienen que pasar a iniciar la bajada, el descenso, y ya no todo es subida, existen apachetas, ¿no? Generalmente abajo, antes de subir, cargan una piedra en respeto al Apu que están subiendo, ¿no? Es una montaña. Dejan la piedra arriba y también dejan el bolo de coca, ¿no? Que no solo la piedra, sino el bolo de coca en forma de pago, ¿no? Esa es otra de las formas de pago, ¿no? En tareas comunales también, la persona o la comunidad que generalmente es beneficiada con la tarea comunal que se está haciendo, generalmente tiene que proveer de hojas de coca a las personas que están realizando la labor, ¿no?
Bueno, en lo que se va a centrar un poco mi presentación es en el uso en rituales funerarios, básicamente. En rituales funerarios, en las crónicas, menciona de que las hojas de coca son puestas en las bocas de los difuntos, ¿no? En el contexto arqueológico, cuando hemos podido observar esto, hemos visto, por ejemplo, en contextos en donde hay muy buen estado de conservación y tenemos, por ejemplo, como en estas momias de montaña, ¿no? Ese es de Yuyayaco, de Argentina, y en esos contextos se ha podido conservar la hoja de coca, ¿no? Mucha de la evidencia arqueológica que tenemos corresponde, y es algo de repente que ustedes van a pensar que es contradictorio, corresponde a la costa del Perú. ¿Y eso por qué? Por el estado de conservación privilegiado de la costa del Perú. Es un clima seco, en donde estos restos botánicos sí se van a conservar. Y por el contrario, en la zona andina, ¿no? Con otro tipo de clima y de cambios de temperatura, no hace posible muchas veces que se conserven estos restos botánicos y a las justas podamos tener muchas veces restos óseos para analizar. Entonces las crónicas nos dicen que también están puestas como ofrendas en los contextos funerarios y también en las bocas de los difuntos. Entonces, para hacer un breve resumen de la evidencia arqueológica, por lo menos se puede decir que se encuentra presente desde el periodo precerámico, tardío, ¿no? Eso es en la costa peruana, son evidencias que se han encontrado en la costa peruana, y básicamente por lo que les mencioné, ¿no? El estado de conservación privilegiado que existe de esa zona. Y se han encontrado hojas de coca, caleros y espátulas. También, bueno, se han encontrado en algunos contextos las bolsas, ¿no? Bolsas con hojas de coca al interior, ¿no? Como pequeñas chuspas que estaban asociadas a los entierros. Y también tenemos la evidencia de los huacos retrato moche, ¿no? En donde se representan individuos chachando coca. Eso es, por ejemplo, lo que tenemos en los contextos arqueológicos principalmente, ¿no? Restos óseos, algunas ofrendas y el hallazgo de algunas chuspas o textiles que envuelven un poco de hoja de coca, ¿no? Este es de un proyecto del Valle del Santa, ¿no? Aquí se encontró esto, ¿no? Las chuspas en ofrendas y en la cerca de la boca de los difuntos. La evidencia de huarcos retratos nos dice un poco del uso también de la hoja de coca y el chachado de hoja de coca por dignatarios, ¿no? Tenemos a personas que tienen los principales elementos que nos dicen que son dignatarios moche, ¿no? Orejeras, los tocados, ¿no? Consumiendo, chachando la hoja de coca, ¿no? Pero ¿quiénes hacían uso de esta hoja de coca? ¿No solamente eran dignatarios o también gente del común, ¿no? Entonces, en la evidencia, por medio de la evidencia arqueológica, podemos tratar de ver si eso fue algo más generalizado, ¿no? Lo que voy a hacer es tener dos ejemplos, ¿no? Un ejemplo con muy buen estado de conservación, como son las momias, y qué evidencias se encontraron en estas momias de altura, ¿no? Y en contextos arqueológicos en general, en donde podemos solamente muchas veces encontrar, en el mejor de los casos, hojas de coca y nada más esqueletos, ¿no? No tenemos nada más. Entonces, en el contexto de las capacochas, que son como se les denomina a estos contextos de altura o de ofrendas de jóvenes o niños a los apus, tenemos de que generalmente están ubicados en la zona sur del Perú, ¿no? En Arequipa se han encontrado varios contextos, y en la parte de la cordillera que está entre Chile y Argentina, ¿no? Esta ceremonia, según las crónicas, también implicó
el, un recorrido desde el Cusco hacia la zona en donde tuvieron que estar enterrados, ¿no? O sacrificados en la montaña. Entre los principales que les he querido mencionar están los 3 individuos de Yuyayaco, que son una mujer de 15 años, 2 niños, ¿no? Uno masculino y otro femenino, de 7 a 8 años y de 6 a 8 años. Hay otros contextos como en Chuscha, Aconcagua y Ampato, que también son individuos son niños, ¿no? 8 años, 7 años, y el individuo femenino de 3 a 15 años de Ampato, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la información arqueológica? Que estas personas fueron puestas en estructuras pequeñas, cerca a otras estructuras que son altares, supuestamente, y en donde se realizaron también ofrendas o libaciones con chicha, con coca, y fueron enterrados ritualmente, ¿no? Junto a objetos de élite inca, pero también junto a objetos aparentemente personales de diseño de estilo local, y que muchas veces dentro de esos objetos habían pequeñas chuspas en donde tenían cabellos, donde también habían uñas y también chuspas con hojas de coca. Los análisis de isótopos estables de estos individuos revelan básicamente de que, bueno, para empezar, los análisis que son en general hasta el momento que se han encontrado son 12 individuos femeninos, 11 masculinos, cuyas edades van entre 5 a 18 años, ¿no? Los análisis isotópicos, ¿no?, del cabello, el análisis del cabello nos muestran de que el consumo de alimentos que tuvieron varió en los últimos meses, pasó de una dieta básica a una dieta muy rica, o una dieta diversa a una dieta muy rica o casi exclusiva en maíz, ¿no? Y también en carbohidratos. Y pasó de tener una dieta marina a pasar una dieta terrestre. Tal vez fueron estos individuos reubicados desde algún otro sitio, fueron llevados a Cusco a estar envueltos en ceremonias rituales, y después por medio de la procesión que los hacía llegar hasta la montaña donde iban a ser sepultados, tal vez hubo un alto consumo de chicha y de coca, ¿no? En base a los resultados del análisis de coca, ¿no?, hecho también por análisis secuencial del cabello, se puede ver de que en el caso de la montaña de Yuyayaco, la niña mayor, ¿no?, tuvo las más altas concentraciones por 100 gramos de metabolito de coca, ¿no?, de hoja de coca. El niño y la niña también tuvieron consumo de la hoja de coca, ¿no?, por medio del chacchado, ¿no? Y bueno, eso también hay que considerar de que esta montaña se encuentra a 6.700 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Tal vez esto también estuvo relacionado al chacchado de coca para evitar el cansancio, el frío y el agotamiento que significó estar sometido a esta ceremonia, ¿no? Entonces, se realizaron más análisis en estas momias, y se vio por medio de una tomografía, ¿no? Esta es la reconstrucción 3D de las mismas imágenes tomográficas. Y en esa parte, no sé si ven, de naranja son los dientes. En la parte que es roja es la lengua, y la parte verde es un bolo de hoja de coca, ¿no?, el chachado de hoja de coca. Entonces, esas personas realizaban el chachado de hoja de coca. Este es un contexto muy especial en donde tenemos prácticamente conservado muchos de los tejidos, ¿no?, y es privilegiado para hacer muchos de los análisis, pero generalmente en
el contexto arqueológico no tenemos ese tipo de materiales, ¿no? Lo que tenemos es esto, son contextos generalmente huesos, ¿no? Elementos óseos y algunos restos que se pueden haber conservado, ¿no? Entre textiles o un material botánico. Generalmente, yo como bioarqueóloga, de lo que hago uso para hacer el registro del charchado o no de coca a lo largo de poblaciones, es en base al deterioro que causa en la dentición, ¿no? Este es un estudio prácticamente pionero, ¿no? Charchado de coca en la costa peruana prehispánica, evidencia dental, ¿no? Hecho por bioarqueólogos, Jane Baisa y Eti Indriati, ¿no? Igual de universidades de Estados Unidos. Ellos usaron cuatro poblaciones de hilo de la costa peruana, y debido también a este gran estado de conservación de esta zona, esos contextos contenían cabello. Entonces, un estudio anterior a este realizó el análisis secuencial de las muestras de cabello de estas personas, de este cementerio, ¿no? Y llegó también a encontrar el consumo de hoja de coca en los restos, ¿no? En las trazas del análisis del cabello, ¿no? Entonces encontró también el metabolito de la coca y posteriormente en este artículo se desarrolla el análisis dental, ¿no? O sea, de la evidencia de los dientes, ya no el análisis del cabello, que en este caso sí se conservaba en hilo, ¿no? Y en base a ese análisis de esos mismos individuos que fue detectado positivamente por medio de análisis del cabello, se realizó el análisis de los dientes y cuál sería la forma en la que afecta, ¿no? El charchado de coca, el charchado continuo de hoja de coca en el tejido dental y el tejido bucal en general. Entonces, analizaron esos mismos individuos que dieron positivo en la prueba de radioinmunensayo, se llama, y que dieron positivo para el análisis de secuencial de cabello, ¿no? Lo que realizaron ellos fue hacer básicamente una categorización de cuáles son las evidencias o los indicadores que arqueológicamente podemos utilizar para decir si un individuo probablemente estuvo charchando coca habitualmente, ¿no? Entre los que podemos encontrar que es la recesión de la zona de la línea de ósea, ¿no? Prácticamente de la mandíbula, ¿no? Se retrae la línea ósea, ¿no? Al retraerse esto deja libre la raíz, que generalmente no está libre, está protegida por tejido blando. Entonces la deja libre a quemaduras por la cal, ¿no? Por el uso de la cal, y también a caries, a exponerse a caries. Entonces, en este caso tenemos quemaduras ¿no? en B, de las raíces, y sin embargo una corona, ¿no? Libre de caries, ¿no? Acá se puede ver un poco mejor, como caries o quemaduras un poco en B, tinción o teñido, ¿no? Oscuro de los dientes, recesión alveolar, que se llama esto, pero es como decir que se retrae la zona del hueso, y y a veces también caries muy puntuales, muy pequeñas, pero no tan grandes en las coronas, ¿no? Igual, aquí sin desgaste aparentemente, creo que no se ve muy bien, y caries en forma de B en las raíces. Entonces lo que realizaron era como un recuento de cuáles serían un indicador muy, muy débil de charchado de hoja de coca, serían caries pequeñas en la zona del cuello, que es la unión entre la corona y la raíz. Un indicador un poco más, más probable, que sería igual encontrar estas caries
en forma de V, ¿no? En caninos y en molares, ¿no? En la zona en los dientes de arriba o en los de abajo. Y un indicador muy fuerte que ya son caries muy pronunciadas, ¿no? Y recesión casi total de la línea ósea de la mandíbula. Entonces, al comparar esos datos dentales, ¿no? De cómo lucían los dientes de esas personas que dieron positivo al análisis de cabello, se pudo ver de que hubo una concordancia de hasta el 88.9% de consumo de chachado, ¿no? Entonces, finalmente podemos decir que los hallazgos arqueológicos, ¿no? Y la salud dental en las poblaciones prehispánicas nos dice de que el chachado de la hoja de coca fue algo común, ¿no? En la sociedad andina, ¿no? En la sociedad prehispánica, ¿no? La chicha, tanto la chicha como la hoja de coca, son bienes de mucha importancia, ¿no? Son símbolos de prestigio, de intercambio, hacen fluir las relaciones sociales, religiosas de la comunidad andina. La población prehispánica lo veía como un alimento, ¿no? Para el alma, un espiritual, ¿no? Que le permitía entrar en contacto tanto con sus dioses, con sus ancestros y también relacionarse con las personas que estaban en vida, ¿no? Con la comunidad. Gracias. Buenos días. Bueno, en primer lugar quisiera agradecer y felicitar a la Biblioteca Nacional por la organización de este evento. En realidad había un pequeño error en el título original. Estamos hablando del río Mochi, ¿no? Y básicamente este trabajo se basa en una revisión bibliográfica sobre todos los trabajos de la doctora María Rostorowski y de una visita que tuve oportunidad de hacer a la zona de Zimbal, más o menos a 600 metros sobre el nivel del mar en el río Moche, y contar un poco la historia de esta variedad de coca que se cultiva aún en esta región. Bueno, hay 3 variedades de coca cultivadas, según las investigaciones de Timothy Plowman. La Erythrocylon coca, que predomina en el Perú, sobre todo de Huánuco hacia el sur, región de Cusco. La Erythrocylum novogranatense, que es la variedad de coca que se caracteriza a las cocas que se cultivan en el norte del Perú, hoy en día en Colombia y Venezuela bajo el nombre de Ayo, y que la información de los cronistas tempranos hacen referencia a su uso desde Nicaragua y el Caribe hasta el norte del Perú y la zona de Ecuador y Colombia y Venezuela, ¿no? Hay referencias muy claras. Una de ellas, por ejemplo, es Diego Colón, que compara a los indígenas de Panamá con bestias que rumian, porque tenían la tradición del pichado, chachado de la hoja de coca. Y, como digo, tuvo un uso extendido prácticamente hasta Centroamérica y las islas del Caribe. Lo que es hoy Haití y República Dominicana fue parte de la tradición del uso de la coca. Veremos más adelante que aparentemente el cultivo de la hoja de coca en el Caribe perduró hasta el siglo XIX. Ahí cito crónicas que hacen referencia a esta variedad de coca que se encontraba en estos territorios que he señalado. Esta coca, que después es denominada la tupa coca en el caso andino peruano, y que era la coca que consumía el Inca, cultivada en la costa del Pacífico norte del Perú, es una variedad que es la Erythrocylum novogranatense, variedad trujillense, que es una subvariedad de esta variedad de coca,
que se cultivaba y se cultiva aún bajo riego entre el paralelo 6 al paralelo 29. O sea, teníamos esta variedad de coca costera bastante más al sur de lo que hoy, se presenta. Como decía bien la señorita, tenemos el registro más antiguo documentado sobre el uso de coca, ese parafernalia asociada a su uso en la zona de Nanchoque, en Cajamarca, que es un hallazgo del arqueólogo Tom Dillehay. Y bueno, la evidencia del cultivo está registrada para la mayor parte de los valles costeros: Chicama, Moche, Virú, Paramonga, la zona de Chancay, ciertamente el río Chillón. Ahí hay el estudio más detallado, que son los de María Rostorowski. En la zona del río Rímac, recuerden la toponimia Cocachacra, subiendo al río Rímac, la región de Ica, Nazca, Arica y hasta la zona del río Azapa en el Chile contemporáneo. Y bueno, como digo, estas toponimias se reiteran en todos estos valles, más o menos entre los 600 y los 1200 metros de altura, bajo el término de Cocachacra, muy de moda por los acontecimientos recientes. Ojo que Cocachacra, la actual zona donde hemos tenido conflictos, está un poco más abajo, porque habían variedades que se cultivaban hasta en la zona propiamente costera, o los términos aymara, que señalo ahí, que se le daban a la coca en la zona costera. Y como digo, era un cultivo muy apreciado por sus virtudes, como ya señalados, y es interesante ver que esta zona altitudinal, donde se cultivaba la coca, era podríamos decir que era en muchos de los valles la frontera étnica entre la población de yungas, las etnias costeñas, y las etnias serranas. Y era un territorio muy disputado por el valor y la importancia de la coca. Uno de los estudios más interesantes de María Rostorowski son los conflictos entre los Canta y los Coyique, ¿no? Es una historia que empieza antes de la expansión inca y termina con la reforma agraria. En resumen, la posesión de los cocales en la zona de Quibi, o Santa Rosa de Quibi hoy en día, estaba antes de la expansión inca, no sabemos antes de ello dónde, estaba en manos de los Coyi, que eran los Coyique. Y cuando se da la expansión inca, los Coyique se resistieron a la expansión inca sobre la zona costera, y más bien los yauyos, que eran el grupo étnico que estaba sentado en las alturas de Lima, entre ellos Canta, se alían con los incas. Finalmente, los incas entran al valle, decapitan a todos los hombres Coyi, solo sobreviven las mujeres y los niños, y le entrega la coca a los yauyos, es decir, a la gente de Canta. Quibe, las cocales de Quibe, pasan desde ese entonces a ser propiedad de los Canta. Y esos cocales, según lo señala María Rostorowski en su estudio, tenían tres usos: un uso manejado por el curaca, básicamente para ofrendas y para actividades rituales y religiosas; el uso popular de la población, pero también habían los cocales que fueron apartados por el Inca para el culto al sol. Eso está muy bien declarado y era muy bien aclarado en este estudio, y se señala el cuidado que tenía la población de estos cocales que estaban destinados al culto al sol. Bueno, cuando llegan los españoles, obviamente sucede lo inverso. Los coyiques se alían con los españoles contra la población de Canta. Y al ser derrotados los incas, la corona española regresa los cocales de Quibe a los coyiques. La última información que tengo es que durante la reforma agraria la bronca seguía, con la gente de Canta reclamando como propios los cocales de la zona de Quibis, que ya no son cocales porque ya no se cultiva coca en esa zona. Pero muestran la importancia que tenía, y aparentemente eran zonas de frontera étnica y muy disputadas. Bueno, como bien se ha dicho, la coca, por su importancia, y hasta no hace mucho, en muchos de los valles del oriente peruano, tenía una función de una cuasi moneda para el intercambio.
Es muy interesante cómo esto contradice el concepto de que la coca, era para paliar el hambre. Sin duda que la coca podía ayudar a aquel que tenía que caminar 3 días por las montañas con poca comida, pero la coca era fundamentalmente utilizada, y esto lo describe claramente Roderick Burchard en su estudio de Chaupihuaranga, para conseguir los alimentos que uno no producía. Es decir, si uno tenía una producción excedentaria de papa, pero no tenía tierras en las zonas bajas y podía producir su excedente, convertirlo en chuño, se trasladaba estacionalmente a las zonas cocaleras para cambiar en base a medidas tradicionales de trueque, por decir la hoja de coca por su chuño, y en el camino de regreso ir cambiando la hoja de coca por un sinnúmero de alimentos, maíz, choclo, frutas, con lo cual en 4 cosechas de coca, esas familias de las zonas altas que no tenían acceso a la mayor canasta de alimentos posibles, accedían a estos alimentos hasta haciendo el trueque con la coca. O sea, la coca era un mecanismo para conseguir lo que uno no podía producir. Con el desarrollo del narcotráfico, y este es algo que yo he venido planteando, como obviamente en las zonas productoras de coca hay una preferencia por cambiar la coca por dólares en vez de por chuño, como consecuencia, muchas de estas poblaciones altas de pronto se han visto sin alimentos, sin la posibilidad de acceder a los alimentos, y se han visto obligadas a migrar a la costa para establecerse en los pueblos jóvenes de las ciudades, o migrar a la selva para sembrar coca, ¿no? La destrucción de las redes tradicionales de intercambio de coca producto del narcotráfico han provocado que una parte de esta población se haya desplazado a la selva, sea para sembrar café, cacao o el más rentable de los cultivos por razones obvias, coca. En fin, entonces el intercambio entre la zona andina y la zona costera incluía algunos productos sumamente importantes. El más importante de ellos, la coca costeña, que era muy apreciada por su sabor, que es esta variedad de Erythrocilum novogranatense, así como el pescado seco salado y el ají. Y bueno, mira, ahí está la cita hay una primera cita que dice que es la moneda que corre en estas partes, como el cacao en la Nueva España, es decir, México, la tienen más que el oro y la plata. Con ella compran el oro, la plata, el pan, etc. Y la cita que con más detalle nos leyó Ramón Mujica, de Garcilaso de la Vega, que dice: es tan agradable la cuca a los indios que por ella posponen el oro y la plata y las piedras preciosas. Bien, estos cocales de la costa, como digo, bajo riego, que sabemos por lo menos para la costa que se extendían hacia 2000 años antes de Cristo, lo cual no quiere decir que había una tradición de cultivo como la que es referido en Cajamarca de Dilejay. Sí hay evidencias de cultivo hacia el año 2000 antes de Cristo, con evidencias arqueológicas claras tanto en valles del norte, del centro y el sur, hasta, como digo, la región del norte de Chile. Estos terrenos, como digo, tenían usos diversos. He señalado ya, en el caso de la evidencia que tenemos para el río Chillón, los 3 usos de la coca que provenía de esa región, y obviamente era un producto importante del intercambio con las zonas altas, bajo tasas tradicionales de trueque e intercambio. El trueque e intercambio de coca en la vertiente oriental prácticamente hoy está producto de la demanda del narcotráfico, hoy día ha desaparecido y las consecuencias las he explicado, ¿no? Bueno, ¿qué pasó con estos cultivos de coca de la costa? Según la información inicial, con la expansión española, los cocales del Inca fueron abandonados. Sin embargo, sí se mantuvo un cultivo para uso local y para el trueque. Pero de pronto, a partir de 1880, algo que no ha sido muy estudiado en el Perú, pero que sí lo han estudiado algunos extranjeros, empieza ante el desarrollo de los usos farmacéuticos y
en vinos y cordiales en Europa y Norteamérica, empieza una creciente demanda de coca. Y la coca que interesaba era esta variedad de coca del norte por sus propiedades como saborizante. Entonces, a partir de fines del siglo XIX, a partir más o menos 1880, empieza el Perú a convertirse en un importante exportador de hoja de coca y de cocaína también más adelante. Y esta expansión dura prácticamente hasta el 1930 a raíz de la prohibición de la Convención de 1929 que empieza a restringir el comercio internacional de coca y cocaína. Sin embargo, no sé desde cuándo, porque no lo he encontrado, esta coca del norte, y particularmente la de Cimbal, era la que originalmente compraba la empresa Maywood Chemicals, que era la empresa que proveía de hoja de coca a Coca-Cola, básicamente extrayendo el saborizante que se le vendía a la Coca-Cola, no sé con cuántos de sus 14 o 16 alcaloides, y recién a partir de 1929 es que este saborizante se le extrae el alcaloide de la cocaína. Esta empresa Maywood Chemicals, a partir de los años 80 o 90, cambia de nombre y es hoy día Stepan Company, el principal comprador de hoja de coca, alrededor de 250 toneladas anuales. En el Perú, porque sabemos que en Bolivia compra también otras 200 o 250 toneladas de hoja de coca. En el caso peruano, de acuerdo a nuestra norma legal, esta venta legal se hace a través de NACO. En el caso de Bolivia, que es un mercado libre, no sé cómo será el procedimiento por el cual esta empresa adquiere la coca para su tratamiento. La otra cosa interesante es que obviamente 220 toneladas métricas o 250 toneladas métricas de hoja de coca producen 700 kilos de cocaína en Estados Unidos. Estados Unidos no compra cocaína. Estados Unidos produce cocaína, la produce Stepan Company, que se la vende a un laboratorio en Missouri que es Mallinckrodt, ¿no? Para usos farmacéuticos. Y sería interesante averiguar cuál es el uso farmacéutico de esos 700 kilos de cocaína. No he encontrado la información. Pero en el caso boliviano no tenemos mayor información porque es un mercado libre. La información que he conseguido es que alrededor de 250 toneladas, ¿no? Y es interesante que tanto Estados Unidos es comprador de hoja de coca, pero los países europeos y Japón adquieren no solo hoja de coca en el Perú, sino cocaína legalmente, producida, y esto no lo tengo todavía del todo claro, por un laboratorio que está, no sé si en la Avenida Venezuela o Colonial, que según versiones que tengo es producida directamente por ENACO y según otras versiones está concesionada a la empresa Merck. No tengo claridad sobre eso, pero como digo, es algo poco que se conoce poco, que el Perú no solo exporta la hoja, sino que también exporta, según algunas informaciones, cocaína y según otras informaciones lo que llaman cocaína cruda, que vendría a ser algo así como pasta de cocaína, ¿no? Para ser refinada finalmente fuera del país. Hoy día, ¿cuál es la situación? Y quiero mostrarle algunas fotos de los cultivos tradicionales que se dan en la zona del río Moche. Sabemos que era cultivada cuando menos desde la época Moche y la siguieron los chimus. Hemos visto los huacos retrato moches. Hay también huacos en la cultura Nariño, en la zona también costera de Ecuador, del uso de la coca en esa época. Como digo, el boom exportador empieza en 1890 y concluye en 1920, antes de la Convención del 29. Y hay que ver por qué cayó la exportación, por qué se habla muy poco del boom de esta exportación de coca,
que era, junto con el caucho, uno de los mayores productos de exportación del Perú. En el caso de Coyambay, el cultivo de coca se mantuvo después, decayó indudablemente después de la familia Larco, que fueron los que mantenían la propiedad de la hacienda Coyambay, desapareció el cultivo de exportación y se mantuvo en pequeña escala para uso local y para venta entre la población andina que va a la ciudad de Trujillo. Pero con la reforma agraria ocurre lo siguiente, que los campesinos que se dedicaban a esta actividad tradicionalmente en Coyambay abandonaron Coyambay y la zona fue prácticamente receptora de migrantes que venían de la zona de Huamachuco, que es una zona también con una tradición de uso tradicional de hoja de coca. Y hoy día el campesinado originario de Huamachuco que habita Coyambay hasta hace poco ignoraba que los cocales donde ellos trabajan eran los cocales del Inca, que dicho sea de paso, vamos a ver después, se han hallado, la arqueóloga Alicia Boswell ha encontrado cerámica inca en toda la zona de Coyambay, que confirman la tesis y los estudios de María Rostrovsky. Bueno, la entrada a Coyambay es una comunidad campesina dentro del distrito de Cimbal, ¿no? Y lo primero que uno ve a lo largo de la carretera es la gente secando su hoja de coca, ¿no? Y los cocales están sobre estos andenes en las laderas de Coyambay. Toda es la variedad Erythrocilum novogranatense y variedad trujillense, ¿no? Y ustedes ven a la gente que está dedicada a la cosecha, ¿no? Esta coca se cosecha, se vende en una buena proporción a ENACO. ENACO tiene una oficina en Trujillo que capta esta hoja. Es un área relativamente pequeña, no tengo el hectareaje, pero es reducida, ¿no? Lo interesante es que estos cocales en andenes están en una zona donde hay evidencia de presencia chimú e inca, y confirma, como digo, la tesis de la importancia que tuvo estos andenes para el uso de la coca por la jerarquía inca, ¿no? Y la gente desconocía esto. Yo me encargué de darles a conocer un poco la historia de estos cocales, porque la gente no conocía. Y estaban sumamente preocupados porque sobre ellos está la amenaza de ser erradicados, porque son cocales que no están registrados. Y de acuerdo a la legislación peruana, si no están registrados, están en riesgo de ser erradicados. Y bueno, acá ya ven un cocal totalmente ya cosechado. Pero aquí viene otra parte interesante. ¿Qué pasó con esta variedad de coca norteña? La creciente demanda internacional llevó a que el Perú tuviera el monopolio de la coca entre 1880 y hasta prácticamente 1900 y un poco más allá, hasta 1910 prácticamente. Era la gran demanda que venía de Europa, donde se promovían las virtudes tanto de la coca como de la cocaína para usos medicinales y para vinos, cordiales y bebidas tonificantes o tónicos tonificantes. Yo diría el símbolo de esta época la representa Corso Angelo Mariani, que tenía este vino muy popular recomendado por las eminencias de la época, entre ellos el Papa León XIII, que decía que gracias al vino Mariani se podía dedicar a la oración hasta altas horas de la noche. Y Mariani en sus escritos cuenta que las plantas de coca que él pudo sembrar en París, en el llamado Palacio de la Coca, se las proporcionaba el obispo Berelo de República Dominicana, lo que quiere decir que o él tenía una huerta que le había traído estas plantas de la región andina, o que persistía todavía el cultivo de la coca en estos países del Caribe. Y aquí señalo una cita de un personaje muy importante de la política peruana de aquel entonces, que decía: esta nueva industria, tan esencialmente peruana, ha adquirido un gran desarrollo en los últimos años. 1905, Alejandro Garner. Era, junto con el caucho, uno de los grandes productos de exportación del Perú. ¿Qué pasó? Primero,
como ya había ocurrido antes con la quina y posteriormente con el caucho, aquí la coca se cultivaba tradicionalmente. Los holandeses llevaron las semillas a sus colonias en Indonesia, en la hoy Indonesia, en Java, y empezaron a cultivar masivamente este producto de gran demanda en Europa y Norteamérica. Para 1904 venían produciendo 26 toneladas de coca anuales, para 1912 estaban en 800, para 1920 ya tenían 1.700 toneladas métricas de coca de exportación. ENACO exporta 220. Y fue cuando, con financiamiento del Banco del Estado de Holanda, se creó la empresa holandesa, la fábrica de la cocaína, ¿no? Porque era básicamente producción de cocaína para uso farmacéutico y posiblemente una parte para lo que era bebidas cordiales y tónicos. Estas plantaciones además eran desarrolladas técnicamente, y lo dice claramente uno de los estudiosos de esto, dice, la razón por la cual la cocaína, el Perú perdió el monopolio es que el Perú no tenía un cultivo técnico de la coca, sino tradicional, dice. Ellos lo sembraban asociados al caucho y al té, los holandeses en Java. Esta coca se exportaba a Japón, a Europa y a Norteamérica. Pero Norteamérica en un momento se interesó en el cultivo de la coca y empezó a promover su cultivo, las plantaciones en el estado de Oaxaca, en México. La gente en Oaxaca todavía sabe dónde estaban estos cocales. Y la farmacéutica Merck, que tiene su base en New Jersey, estableció sus propias plantaciones de coca en Java y para 1920 ya el mercado de la coca legal estaba bajo control de los holandeses y la Merck. Pero no eran solo ellos. Los ingleses se llevaron la coca a África y los franceses se la llevaron a sus colonias del sudeste de Asia, junto con la quina. Es interesante también cuando se le viene abajo el negocio de la exportación de coca al Perú, lo que dice el estudioso Gutenberg, dice, los peruanos observaban este desarrollo sin forma de contravenir esta tendencia, sin tiempo, capital o la experiencia técnica para responder a la producción que se venía dando por parte de las plantaciones holandesas, inglesas, norteamericanas, alemanas y rusas. Todas estas colonias empezaron a sembrar coca en diferentes lugares del mundo, África, sudeste de Asia principalmente, ¿no? Y México. Y esto dura hasta 1920, en que la empresa holandesa, la fábrica de la coca del Estado holandés, empieza a producir la novocaína. La novocaína se convierte en el sustituto químico de la coca, y bueno, en esos años, ante los riesgos, se forma el Sindicato Europeo de la Cocaína, que agrupaba a una serie de empresas europeas, alemanas, francesas y holandesas, para combatir la expansión norteamericana del sembrío de la coca en Java y en México. Es ahí cuando en Holanda se crea la Asociación de Productores de Coca. Es recién en 1929, con la Convención de Estupefacientes, que empieza la restricción al cultivo de la coca. Pero se mantuvo hasta la invasión japonesa de Java en la Segunda Guerra Mundial. Termino, ¿por qué esto vinculado al tema de la tradición de la coca norteña? Lo que quiero mostrar con esto es que detrás de estas actividades está el negocio, ¿no? Sea lícito o ilícito. O sea, si es más conveniente hacer el negocio en Java, se va a Java. Si se presentan problemas para cultivar la coca para el narcotráfico en el Perú, se irá a México, ¿no? Así funciona el mercado ilegal. Yo siempre me ha sorprendido, habiendo estado vinculado desde el punto de vista académico con instituciones norteamericanas, que Estados Unidos, siendo un gran promotor de la economía de mercado, no entiende que el problema del narcotráfico es un problema de mercado. Y que mientras sea un problema de mercado, no hay más forma de combatir
el mercado que con el mercado, ¿no? Entonces, esto muestra lo que pasó, lo que puede volver a suceder, ¿no? En otros términos, bajo un contexto de ilegalidad. Por eso concluyo, para nuestros paisanos, preocupado de que hay tanta ignorancia alrededor del tema de la coca, que pongo al final, digo, 8.000 años de coca en el Perú no son aún suficientes para superar el prejuicio y la ignorancia que nos legaron los colonizadores. Es lamentable la ignorancia que existe en nuestro país y particularmente en Lima y en las ciudades sobre lo que representa el cultivo de la coca dentro de nuestra tradición histórica, ¿no? Bueno, cito una cita de un cronista importante, Juan de Matienzo: querer que no haya coca es querer que no haya Perú, ¿no? Muchas gracias.